Bueno, buenas tardes para todos. Soy Pablo Medina, asistente postdoctoral del Departamento de Ingeniería Industrial. Y hoy, pues, en esta serie de webinars, tenemos un invitado de lujo, eh, Pablo Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría. Y antes de dar paso a nuestra conversación con Pablo, pues quería contarles que estamos todavía con inscripciones abiertas para el Analytics Forum del 2023 del Departamento de Ingeniería Industrial. Es un gran evento. Si ustedes que me están escuchando tienen la oportunidad, aquí tienen el código QR para que puedan hacer su inscripción y ver las distintas modalidades. Va a estar muy, muy, muy bueno, unos invitados de lujo, así que no se lo pierdan. Bueno, y ya dicho esto, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal esta semana post elecciones? Pues muy emocionante, ¿no? Estamos muy contentos. Sentimos que, pues sí, nosotros medimos mucho la opinión pública, es como un tema que yo he trabajado mucho, que he investigado mucho y nos fue muy bien, ¿no? Digamos, una parte que hacemos, que es la más pública, que son las encuestas, salieron muy bien, ¿no? Nosotros venimos haciendo un esfuerzo. Un problema que tiene Colombia es que mide la opinión pública en 5 ciudades, ¿sí? Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, como si eso fuera el país. Entonces, esta vez hicimos un esfuerzo por llevar la opinión pública a 19 ciudades. Entonces ahí acertamos en 17, estamos contentos y empujando, ¿no? Como esa necesidad de promover la opinión pública, porque es la democracia, ¿no? Es la manera en que los dirigentes conversan con la ciudadanía, ¿no? No hay más. Si no, son las encuestas, ¿qué más? Entonces, Creo esa que es una sí. cosa que nos tiene como muy contentos. Qué bueno, Pablo. Bueno, yo les cuento, pues Pablo es egresado de nuestro programa de Ingeniería Industrial, es egresado de la maestría en Ingeniería Industrial y también es egresado del programa de doctorado en Ingeniería. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Pablo cuando yo estaba haciendo la maestría, él todavía andaba por aquí. Y después él ingresó a hacer el programa de doctorado. Más o menos nosotros compartimos 3 años de nuestra vida haciendo doctorado en esa oficina en el séptimo piso. Y pues nada, de ahí comenzamos a hacer una gran amistad. Y Pablo considero que es una persona que tiene muchas cosas para contarnos y pues creo que parte de esa historia espero que nos la pueda transmitir hoy. Entonces, Pablo, lo primero que le quería preguntar es, ¿por qué ingeniería industrial? ¿Cómo fue ese proceso de salir del colegio? ¿Usted tenía claro eh, que que ingeniería industrial era el camino? ¿O estaba por ahí pensando entre una y otra carrera? ¿Cómo fue eso? Bueno, esta historia, yo no me siento, lo primero que tengo que decir es que no me siento muy orgulloso de esta historia, pero es la siguiente. Yo no tenía ni idea de qué estudiar, ¿cierto? Entonces, lo que decidí, sí, estoy en 11 en el colegio, es que iba a aplicar a una carrera diferente en cada universidad y eventualmente iba a tener como más tiempo para decidir qué carrera estudiar. Entonces decidí estudiar, aplicar economía en el Rosario, física puro en la Nacional, ingeniería general en los Andes, ingeniería industrial en la Javeriana. Entonces empecé como el proceso en estas universidades para aplicar. Obviamente, pues ya saben, es evidente que era un muchacho perdido, que no sabía qué hacer con nada. Y obviamente tenía la presión familiar por entrar a la universidad, etcétera. Le había solicitado a mi papá como irme de intercambio. Mi papá me dijo, mire, el primero en tener vacaciones en esta familia voy a ser yo. Yo llevo 40 años trabajando. El primero en irse de vacaciones voy a ser yo. Entonces usted se gradúa y se va a estudiar. Entonces esa fue mi ilusión. Ahí se acabó la primera opción de irme de intercambio. Eh, el examen de física, digamos, de la Universidad Nacional era justo en el momento de la excursión de 11, entonces no fui a ese. Para el de ingeniería industrial, el día que había que pagar por la entrevista, me acuerdo perfecto que me dieron la plata para pagar por la entrevista, y ese día en la Universidad de los Andes dijo que yo había quedado aceptado al programa de ingeniería general y me fui a celebrar con esa plata. No estoy orgulloso de lo que estoy diciendo, pero eso fue lo que pasó, entonces no entré a la Javeriana y la entrevista para la economía en el Rosario
tenía partido de fútbol, entonces tampoco fui. Entonces así entré a la universidad, o sea, así se tomó esa decisión. Hice 4 semestres de ingeniería general y llega el momento donde uno tiene que escoger, bueno, se acabó el tiempo, o sea, sí, solo aplazando la decisión. Y entonces ya había acabado los cálculos, las físicas, como esta parte básica, y y no sabía qué meter, ¿sí? Ya tenía que escoger qué materias iba a meter. Me fui a la universidad, decía, no, no, o sea, como postergando, ¿sí? Como que uno necesita una ayuda, como qué voy a hacer, qué voy a meter, qué hago. Me fui a la universidad y me encontré un amigo, entonces le conté mi dilema, como muy, imagínense el muchacho perdido que no sabía qué hacer, y le dije el problema en el que estaba, ¿no? Que no sé qué meter, no sé qué hacer, no sé qué voy a estudiar. Me dijo, fácil, metamos materias juntos, y ahora soy ingeniero industrial. Así fue la decisión. Ahora, pues ahora que ya, ¿qué es lo que pasa? Y es como, bueno, es una cosa que a mí me gusta transmitir, ¿no? Y es que uno a veces le pone mucho peso a las decisiones, pero siento que de alguna manera todo como que el camino se arregla, ¿sí? Como que uno va navegando y bueno, acá estoy bien y soy ingeniero industrial y después hice maestría en ingeniería industrial y hice doctorado en ingeniería industrial. Y si bien la decisión no fue como muy racional, de alguna manera encontré mi camino, ¿sí? Con la ingeniería industrial. Entonces, esto para decir que sí, como que este peso que tienen las decisiones, que pues, por lo menos mi experiencia es que eso, de alguna manera, sí, el camino encuentra camino. Eso así llegué a ser ingeniero industrial, digamos. Mejor dicho, Ya. esto Oiga, para venga. decir, sí. No, 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 fresco, no, no interrumpí, No, pero ¿qué era lo no, que iba a decir? no, pues bueno, no, ahí nos conocemos, ¿no? Mucho gusto. Ahí estoy pintado, pues. Es decir, no. Oiga, venga, pero entonces sí tengo una pregunta. ¿Usted encontró el rugby o el rugby lo encontró usted? ¿Y cómo fue esa Bueno, historia? el rugby bueno, antes. O sea, la historia es que yo viví en Nueva York un tiempo, y tuve amigos irlandeses. Entonces en Irlanda el rugby es muy importante y me hablaron del rugby, el rugby, el rugby, el rugby. Y cuando llegué a los Andes, encontré que había equipo. Entonces dije, voy a probar. Eh, y pues la verdad es que me agarró de una, ¿sí? Y además como creo que fue mutuo, porque además me fue muy bien, desde muy rápido, muy rápido. Yo había hecho atletismo en Estados Unidos, siempre había sido deportista, había hecho lucha libre, siempre he jugado fútbol, fui arquero, entonces eso me da como buenas manos, entonces no sé, es como que tengo buena coordinación de las manos. Y cuando entré al rugby, pues todas estas cosas como que se juntaron, ¿sí? Es el cuento ese de que los puntos se conectan, de que de alguna manera todo se termina conectando. Entonces tenía como toda esta historia de deportes que había hecho de niño, y cuando llegué a la universidad encontré el rugby. El rugby pues es un deporte que necesita mucha coordinación de las manos porque hay que coger el balón y que no se le caiga, hay que ser rápido y hay que gustarle el contacto, ¿no? El contacto físico. Y bueno, entré y me fue muy bien. O sea, yo que es como una historia sí, como de suerte, supongo. Pero eso es la suerte, ¿sí? Y a los 8 meses yo estaba en la selección Colombia, ¿no? Entré al equipo de rugby de Carneros, eh, muy feliz, absolutamente feliz en el equipo de rugby. Mire lo que fue, mire cómo entro yo a selección Bogotá, que es como una experiencia bonita, porque yo juego este primer semestre y ahí convocan para la selección regional y yo no quedo. Y yo no quedo en esa selección regional y yo decido, o sea, como una cosa como que yo la universidad, yo retiré física ese primer semestre, ¿sí? O sea, entonces en vacacional decido meter física. Entonces entro a estudiar física en ese intersemestral y hago unos amigos y decidimos ir a jugar fútbol a la cancha, a la Caneca, un día. Y cuando subo, ahí está entrenando la selección Bogotá. Y entonces me ven, les hace falta un jugador y me invitan a jugar. Y ahí queda en selección Bogotá y ese nos va bien y ahí me permiten entrar a la selección Colombia, ¿sí? Que es como funciona, ¿sí? Como la vida es estar, ¿sí? Como que hay unos momentos que se definen porque uno está ahí, ¿sí? O sea, y eso define. Entonces ahí la selección, Carneros, la selección, y ese fue como un capítulo muy importante porque pues, la selección a nivel internacional es muy mala, pero es,
es como tan importante, por lo menos para uno, no sé si es importante de verdad, pero uno le da una importancia tanta a hacer selección Colombia, que ser un buen jugador de rugby se vuelve muy importante para uno, ¿sí? Y mi identidad en esa época estaba muy basada en jugar rugby, en ser buen jugador de rugby y en entrenarme, y me entrenaba pues como loco, ¿sí? Me entrenaba muchísimas horas para ser buen jugador y en esto de representar bien al país, ¿no? Que era como, pues que fue por muchos años un motivo de orgullo personal. Y eso es como mi historia de rugby, y todo esto además al mismo tiempo que la universidad y la maestría y el doctorado, ¿no? Todo fue conjunto, ¿sí? Como que las dos, eso tiene el estudio, y es que la maestría, ¿no? Que pues, permite hobbies, permite los hobbies, permite, sí, sí, no, pues es que uno no tiene jefe. O sea, Sí. eso cambia todo, ¿sí? Si uno está estudiando, pues no tiene, y lo mismo, bueno, cuando yo entré a la maestría, digamos, yo me gradué del pregrado, es que o sea, digamos, cuando yo he hecho el cuento, digamos, pues, y digo que soy ingeniero industrial, que tengo maestría en ingeniería industrial y doctorado en ingeniería industrial, es como si yo siempre hubiera sabido que la ingeniería industrial era mi llamado. Pero la verdad es que, bueno, ya les conté cómo decidí estudiar ingeniería industrial, y la maestría, básicamente yo llego a último semestre de ingeniería industrial y no tengo ni idea de qué hacer de tesis, o sea, ni idea de mi tesis, de qué la voy a hacer. Y entonces ahí conozco a Roberto Salama, que es como un tipo que después se volvió muy importante en mi vida, y era un profesor como querido. Entonces yo nunca fui muy cercano a los profesores, entonces es como con él podía hablar. Entonces le dije, mire, necesito una tesis, necesito un asesor de tesis, o sea, algo de tesis. El tipo me dijo, escoja un problema que a usted le interese, dígame algo que a usted le interese y trabajamos sobre eso. Y yo estaba ayudando a ser entrenador del equipo femenino de rugby en ese momento. Y teníamos el problema de que el equipo no iba a entrenar, no era juicioso. Entonces le dije que ese era el problema a Roberto. Y yo pensé que me iba a batear, me iba a decir, eso no es un problema de ingeniería industrial, eso no sé qué, bla, bla, bla. Me dijo, de una, listo, fantástico, me encanta, buenísimo. Trabajemos ese problema. Y entonces en eso nos hicimos amigos. Entonces, bueno, yo terminé una tesis que a mí me pareció bonita, un problema que a mí me interesaba, que era cómo promover el entrenamiento y la motivación del equipo femenino de rugby. Eso lo hicimos una vez con organizaciones, hicimos unos cafés, hicimos unas entrevistas, y después hicimos como unas encuestas, hicimos unos modelos ahí de motivación, etcétera. Y cuando me graduó me dice, ¿usted qué va a hacer? Y yo pues obviamente seguía sin camino, como absolutamente perdido, porque no hace la maestría. Entonces hice la maestría y ahí nos volvimos muy amigos con Roberto, ¿no? Y fui asistente graduado de PG1. Es de las vueltas que da la vida, porque yo sentía que PG1, seguro si alguien me está escuchando, era como un lugar donde le dicen, bueno, ¿qué va a hacer de tesis? Y uno no tiene ni idea, entonces uno dice mentiras y se inventa una tesis para que este tipo no me jode y me deje graduar. Y después terminé siendo asistente graduado de PG1, dándole consejos a la gente de cómo manejar PG1, que era una materia que yo siempre había dicho que, ¿para qué me pone a decirle mentiras? Y entonces era yo el que me encargaba de decir de que la gente, pero me parece que es un proceso valiosísimo, ¿sí? Ahora viendo para atrás, es un proceso que uno tiene que obligarlo a decir, bueno, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué es? Ahora visto hacia atrás, creo que las tesis son como son mucho más importantes que los cursos, en mi opinión. Sí, si las tesis bien hechas, bien dirigidas. Pero así llegué a la maestría, estuve 2 años en la maestría y jugando rugby, maestría y asistencia graduada, esa era mi vida. Me gradué de la maestría y me fui a trabajar a, de gerente comercial. Yo no sé si alguien ha tocado lo que es ser gerente comercial, la presión de las ventas. Ese sí es lo más duro que existe en la humanidad. Y la verdad es que era muy malo. Sí, o sea, la gerencia comercial, esa gerencia comercial, y tiene un jefe. Entonces, ¿usted cuántos contactos tiene? ¿Cuántos contactos está generando? Eh,
cuántas propuestas ha pasado y cuántas ventas ha tenido, ¿no? Y eso es difícil. O sea, hay que tener una personalidad especial y una cosa especial. Y cuando yo me gradué, Roberto me dijo, ¿por qué no hace una cátedra? Sea profesor de algo, de una cátedra o algo. Entonces yo era profesor de cátedra en ese momento de pensamiento sistémico en las organizaciones y de pensamiento sistémico en las organizaciones, nada más. Y era gerente comercial, estaba en las ventas, o sea, tocando puertas, pasando propuestas, eh, buscando vender. Y estaba en un momento donde en mi vida donde yo, esa es como la primera decisión como consciente realmente del futuro que yo tomo. Y eso se la debo como a PG1. Yo no me acuerdo el nombre del tipo, pero un señor dio una charla en PG1 donde él decía un consejo que me parece buenísimo y que a los que están oyendo esto, que están como buscando destino, él decía que lo más importante, sí, que nosotros tenemos que hay como tres capítulos que uno tiene que decidir. Uno es quién ser, qué hacer y qué tener, ¿sí? Entonces él hablaba mucho del ser, hacer y el tener, que muchas veces nosotros priorizábamos el tener, ¿sí? Yo quiero tener riqueza, quiero tener estas cosas, y uno por eso, cuando se priorizaba eso, terminaba haciendo cualquier cosa, ¿sí? Corrupción, robar, etcétera, y terminaba siendo una persona que no quería ser. En cambio, si uno priorizaba el ser y se preguntaba yo qué quiero ser, entonces de ahí usted después viene qué quiero hacer y después de producto de eso es lo que usted tenga, que tendrá lo que tenga que tener, pero usted esa persona es. ¿Sí? Y entonces daba el cuento de que es una cosa muy diferente es tener diploma de ingeniería industrial y otra cosa es ser ingeniero industrial. ¿Sí? Eso no es lo mismo. Y entonces, pues yo estaba como en esta vaina de que era un mal vendedor y me está yendo mal en las ventas. Y, no, y por otro lado, estaba con los profesores, ¿no? De cátedra, y yo sentía que yo quería ser más como los profesores que como los vendedores buenos. Sí, como que yo sentía mucha más admiración hacia los profesores. Ahí estoy hablando de Camilo Laya, y estaba, un poco que se me ha olvidado el nombre de él, que hoy es rector de la Universidad de Ibagué. Mm, Ah, ¿cómo se llama? Alfonso Reyes. Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, crack absoluto. Y estaba Alfonso Reyes, Camilo Laya, Nelson Lamoglia, era como un equipo con unos tipos que yo sentía o sea, yo quiero ser, digamos, estos son como más mis héroes, yo quiero ser más como ellos que como los buenos vendedores, ¿sí? Obviamente en la organización hay unos tipos que venden un montón y que son buenísimos vendiendo, pero yo sentía mucho más admiración hacia ellos. Y entonces así decidí hacer mi doctorado, digamos, que esa sí fue una decisión consciente, si no irresponsable, sino consciente de yo quiero parecerme más a esto, si yo quiero ser más esto, y hice mi doctorado. Y bueno, y me siento muy afortunado, digamos. El doctorado me parece un planazo. O sea, Sí, la gente le gusta verlo como un sufrimiento, y cómo les toca de duro, y oh, ay, el doctorado, y pasé muchas horas, y pasar horas estudiando es un planazo. O sea, sí, no, eso es un planazo. Sí, yo recuerdo como con mucho cariño, y teníamos un grupo de amigos, estudiábamos, teníamos nuestro estrés, pero dedicarle el tiempo al estudio es un muy buen plan. Es un buen plan, estar aprendiendo y, bueno, nada, construyendo la tesis y eso pues, es diferente, ¿no? Pero yo lo recuerdo con mucho cariño. Eso. Pero así fue, pues, es Oiga, decir, ese es como mi proceso. oiga, pero entonces ahí me quedaron como un par de... ¿Cómo definiría usted su experiencia como asistente graduado en maestría? Y después la otra idea que me quedó sonando es, bueno, usted culminó pues la parte del relato con la tesis de doctorado. Cuéntenos un poco de eso. Yo sé que usted trabajó con Olga Lucía Sarmiento. Olga Lucía Sarmiento es profesora de medicina de, de acá de la Universidad de los Andes, pero si no me equivoco, es la investigadora que más publica en la universidad. Entonces sería muy chévere que nos contara esas dos historias y cómo resultó usted haciendo tesis con ella y sobre qué fue. Bueno, a ver, la maestría, digamos, siendo asistente graduado, ese trabajo pues, no era,
no era difícil, sí pero era un trabajo aburrido. Yo tenía que calificar estos documentos de estudiantes de PG1, que pues todos sabemos que están encontrando su camino, pues no tienen claridad, entonces los documentos pues no son, y una, son esos grandes documentos, no son una maravilla de documentos. Yo pasaba mucho tiempo leyendo esos documentos y dando consejos de cómo mejorar estos documentos. Ese fue como mi asistencia grabada. Eh, y después, bueno, después en mi doctorado, hablando de mi doctorado, y ahí, bueno, tal vez hay que hablar de la tesis de maestría antes de pasar al doctorado. Y eso fue muy importante para mí porque mi tesis de maestría era cómo construir innovación en las empresas. Ya hicimos unos casos de estudio y unas cosas que eso Pero bueno, resulta. todo con Roberto, ¿verdad? Todo con Roberto. Sí, todo con Roberto. No, todo con Roberto, porque Roberto me coge en el pregrado, yo hago la maestría. Cuando me gradúo, hacemos esta tesis de cómo construir innovación, cómo hacer innovación en una empresa, cómo hacer una plataforma de innovación y cómo generar la innovación constantemente en las empresas. Esa fue mi tesis de maestría, que la considero fundamental para mi manera de entender y organizar las cosas y cómo tienen que ser. Después les cuento eso, cómo se ve en mi trabajo de hoy en día, pero esa tesis ocurre hoy. Eh, bueno, salgo al tema de las ventas, que ya les conté, entré al doctorado, pues absolutamente perdido, ¿no? Ahí sí tengo que dar las gracias a Roberto, porque uno entra al doctorado y pues pasé los exámenes y toda esa cosa y entro y le dicen, ¿usted cuál es la tesis? Y yo, pues no, ni idea, ¿qué tesis? No sé qué hacerla, no sé cómo funciona, no sé nada, qué tema de investigar. Y entonces Roberto me presentó a Olga Lucía y Olga Lucía me dio norte. O sea, y entonces me puso a estudiar un problema que en ese momento no me interesaba ni cinco, pero que a mí me parece súper bonito y es que básicamente lo que ha pasado, y esto es como la evolución del mundo, es que eh, digamos que antes las enfermedades de las que nos moríamos eran enfermedades infecciosas, ¿cierto? Pero el mundo ya como que ha solucionado eso casi, y ahora nos morimos de una cosa que se llama enfermedades crónicas no transmisibles, que son básicamente enfermedades que dan por mala dieta, por no hacer ejercicio, ¿sí? O sea, están asociadas a la obesidad y a la falta de ejercicio. Y entonces, obviamente, el mundo ha tratado de promover que la gente haga ejercicio y ha fracasado. Y en Bogotá, en Colombia, a esa época, creo que el 53% de la población era activa, o sea, 47% no. Y ser activo es como caminar 3 horas a la semana, o sea, caminar 150 minutos a la semana, es ser activo. O sea, eso no, eso no es nada, o sea, eso no es nada y no cumplimos. ¿Sí? Y esto es por la manera en que vivimos ahora, por la manera en que desarrollamos. Y un posible camino para contribuir a la actividad física es el transporte, ¿sí? Que nosotros hagamos una cosa que se llama transporte activo. Entonces mi tesis, es que es bonito como todo se conecta. Mi tesis fue unos modelos que mostraban cómo las personas que usan Transmilenio tienen mayor probabilidad de cumplir las recomendaciones de actividad física, cómo los niños que van caminando o en bicicleta al colegio son más saludables, cómo tienen mayor probabilidad de cumplir sus recomendaciones de actividad física. Y lo mirábamos, además eso era un paper chévere porque teníamos datos de varios países, teníamos Finlandia, teníamos Sudáfrica, teníamos Estados Unidos, teníamos, no me acuerdo, me faltan otros países ahí, pero lo que daba, que era pues bonito y triste, ¿no? Es que era como estos países desarrollados tenían unos niños que caminaban poco, y en Colombia incluso caminábamos de más, ¿no? Teníamos unos niños que caminaban demasiado al colegio. Entonces teníamos un paper bonito de cómo, sí, tanto caminar tampoco es saludable, ¿no? Que era como un cambio de paradigma importante pues porque obviamente la investigación había sido en Estados Unidos, entonces caminar más, entre más caminen mejor, y es buenísimo que caminen, pero pues uno tampoco quiere promover estas largas distancias de niños caminando al colegio. Eso, y después hice un modelo de agentes, que ese es como uno que es un paper bonito, que es el que más me gustó de mi tesis, de qué pasaría si uno aumenta el Transmilenio en la ciudad, cuánto caminaría la ciudad. Entonces eran unos agentes que caminaban, tomaban las decisiones de cómo transportarse. Y eso es muy importante como en mi manera de ver y entender todo, porque me ha obsesionado hoy en día, y yo creo que eso le ha dado como norte a cómo las personas toman sus decisiones. Y eso es como así un tema que yo he estado como investigando.
Entonces, en ese momento hice mi tesis sobre cómo decidimos la decisión de transporte, qué modo de transporte utilizar, cómo modelar eso. Y eso que aprendí ahí, un poco lo que hablábamos al principio, lo utilizo, digamos, si tenemos un modelo de agentes, de cómo la gente decide su voto, que quiero armar uno de cómo la gente decide eh, qué medios de comunicación utilizar. Eh, y, y estuve también haciendo uno en cómo la gente, unos modelos para medir cómo la gente decide qué comer. Y sobre todo ahí cómo promover el consumo de vegetales. Estos son temas que he estado investigando, digamos, después, pero todo surge de este primer problema, de esta cosa, que es cómo decidimos cómo transportarlo, ¿no? Eso es como, y eso le ha dado camino a una serie de investigaciones que he hecho después. Bueno, Ese es qué como mi bueno, tesis de doctorado. claro. Porque, mire, usted dijo que yo esa no me la sabía, que usted había aplicado física a la nacional. O sea, esa historia no me la sabía, pero yo sí reconozco algo de Pablo, y es como de las personas que más intuición tienen sobre algo que esté pasando, es él. Si usted le pregunta y dice, no, 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 eso no debe ser por aquí, eso debe ser por otro lado. Entonces, de pronto, a lo mejor lo que él está resultando, lo que él está haciendo en el centro, y que me parece súper bonito, es que está haciendo algo así como una especie de física social. Cuéntenos un poco de ese valor agregado Entonces es que que le voy puede a llegar decir, a... yo creo que va a ser, yo creo que esa va a ser revolucionaria en el mundo que viene. ¿Entienden? Les voy a aplicar lo que está pasando. Nosotros que tenemos un mentor conjunto que es Juan Alejandro. No sé si vio, es que no me acuerdo la frase del físico, y no, bueno, Juan Alejandro, que es nuestro mentor, le dieron un premio hace poquito de ciencias en Chile, lo nombraron algo. Tiene una frase que dice, oiga, es muy chévere que el computador entienda el problema, pero a mí me gustaría entender el problema. Eso lo dijo un físico premio Nobel, y eso es, yo creo que el mundo se está moviendo hacia allá. ¿Sí? Es que tenemos muchísimos datos. Nosotros en el centro tenemos más datos que todo el mundo. Y entonces uno tiene, el ejemplo es la opinión pública. Nosotros todo el mundo tenemos encuestas y vemos las encuestas y las encuestas le dieron al ganador. Y todos sabemos quién ganó, pero nadie sabemos por qué ganó el que ganó. Ujú. Y cada periodista tiene una teoría de lo que significa esos resultados de las elecciones. Y Claro, todos son sacados de la manga. No hay ninguna seriedad en nada de eso. Y todo lo mueve a lo que él quiere. No, ese Petro se está hundiendo. Y entrar en estas cosas, no solo entender los datos, sino 23, 45, 75, sino, venga, ¿cuáles son los mecanismos que generan esos datos? Sino, ese es un ejemplo, digamos, en política. Nosotros hacemos mediciones de audiencias. ¿Sí? Nosotros recibimos de Claro todos los días, digamos, lo que vieron los hogares que tienen Claro en sus cajas. ¿Sí? Eso es anonimizado, pero nosotros tenemos eso. Esos son 205.000 hogares que recibimos todos los días. A las 8 de la mañana analizamos esos datos y, y entregamos el rating. Entonces decimos, ganó Caracol, 23% de esto, 15%, 18%. Y uno puede hacer un modelo para predecir mañana cuántos van a haber. Pero nadie entiende por qué. Nadie entiende y nadie sabe por qué los colombianos deciden ver lo que ven, por qué nos gusta este, por qué nos gusta lo otro. Nadie entiende eso. Y además hay gente que se cree genia y que entiende las cosas porque se sabe los números. claro. Entonces, esa idea es lo que yo le he dicho a Pablo que armemos, que es una cosa, unos modelos y unas cosas que sean de la mecánica, ¿sí? Cómo, a partir de qué, cómo se toman las decisiones los colombianos y a partir de eso vemos las distribuciones que vemos. ¿Sí? Y yo creo que en el mundo que se está moviendo ahora, que todo el mundo tiene datos, todo el mundo tiene acceso al machine learning, todo el mundo tiene inteligencia artificial, todo el mundo tiene todas estas cosas y nadie entiende nada, digamos, en mi oficio, que es el de dar evidencia para la toma de decisiones, tener a alguien que entienda se vuelve fundamental. O sea, porque nosotros no podemos Obvio. seguir las instrucciones de los robots como mensos. Ese no puede ser el mundo que nos quieren prometer. O sea, ¿sí me entienden? Ese es el mundo que nos Obvio. quieren prometer. Es como, no, mire, yo voy a tener tantos datos, los meto en una licuadora y le digo qué hacer. Pero venga, ¿usted sabe que esa licuadora nadie la entiende? Pues sí, pero la licuadora dice que es blanco. Claro.
¿Pero pero por qué? así vamos a vivir, así, eso es lo que nos están proponiendo. Eso no puede, o sea, no, o sea, ¿de dónde? ¿De dónde? Pero es lo que nos están proponiendo. Usted mire, pregúntele a ChatGPT por todo lo de su vida. Y el man le responde, nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, ni los que lo construyeron. ¿Entienden bien por qué responde lo que responde? Ni cómo responde, nada. Y sígale, que ese man sabe, porque tiene muchos datos. ¿De dónde? ¿De dónde? No, está Venga, bien, los pero datos son importantes, se entiende, pero hay que entender. Está bien que el computador entienda, pero yo quiero entender. O sea, la claro. necesidad de que los humanos entiendan, esa no se va a escapar. Es más, puede ser un mismo límite, porque si al final estamos como solo obteniendo resultados de por allá un pocotón de regresiones, eso es una caja negra. Una caja negra y que nadie entiende. Y eso es como el futuro. Además, no, frescos, ¿qué es el Sí, futuro? No, frescos, frescos. No, no, fresco, fresco que se toma las buenas decisiones. No, 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 tranquilos. Vamos a darle cada vez más responsabilidades a esas cosas. Y hay unos tipos vendiéndonos eso. Y hay gente que se lo está así metiendo y llamando, lo estamos tragando. claro. ¿De ¿Qué? dónde? ¿De dónde? Venga, yo tengo una pregunta y es, claro, usted Entonces hoy en día, yo creo, y esta es mi hipótesis, de que comprender los fenómenos es fundamental. Y eso no, eso va a coger fuerza en vez de debilitarse. claro, ¿Sí? Con la ¿qué medida que vamos a crítica? tener estos datos y que le dice haga esto, y esa cosa, bueno, pero un momento, ¿cuándo se tiene que ir por acá y cuándo se tiene que ir por acá? ¿En qué contexto? ¿De dónde vienen esos datos? ¿Por qué es así? Ese pensamiento crítico y eso. Claro, y note que no es la primera persona que lo está diciendo por montones. A veces la crítica a la universidad es que si bien a uno le dicen que la universidad le enseña a pensar, pero eso no es tan cierto porque el pensamiento crítico no se está dando. En muchas veces los cursos uno lo que le enseña es un montón de herramientas y tome decisiones en esas herramientas, pero un pensamiento crítico más allá no se está enseñando. Entonces yo le tenía una pregunta y es, ¿usted cómo plantearía, o sea, cómo plantearía ese nuevo esquema entre el sector privado, perdón, el sector externo a la universidad, teniendo en cuenta ese pensamiento crítico? ¿Cree que se pueda comenzar a construir desde el pregrado? ¿Cree que los No, a estudiantes ver, puedan de una vez? hay un problema que es tenaz, que me parece que no sé cómo escaparse de eso. Y es que hay cosas que uno solo puede aprender cuando las vive, ¿sí? O sea, usted no, o sea, un corazón roto, ¿sí me entiende? Le pueden echar los cuentos, le pueden explicar, le pueden decir. Tiene que vivir una tusa para que usted entienda lo que es eso, ¿sí? Entonces lo mismo pasa, y es que la universidad no veo cómo, o sea, lo más cerquita es la tesis, ¿sí? Como unos problemas que son, que el profesor no tiene la respuesta atrás, sino que, mire, usted no tiene que resolver, sí, patada y al agua y resuélvalo. Y eso es una cosa que no, que trata de simular la universidad y hace un esfuerzo, pero no sé qué tanto sea capaz. Y yo lo que, o sea, a ver, yo creo que sí es muy importante que las empresas trabajen más de la mano con las universidades. No sé cómo se puede lograr eso, ¿sí? Porque es que las empresas tienen una vaina que no ofrece la universidad, en mi opinión, solo en las tesis. Y es que ponen unos problemas que no tengo ni idea cómo resolverlos. Y esos son los problemas que, pues, sí, sí me entiendes. O sea, no, ni idea. Pues es que le Digamos, están contratando para eso. yo Es que recibo al muchos final me recién vienen a contratar para graduados, eso. muchos. Y pues les digo, mira, aquí lo importante es aprender. Y yo no, o sea, si supiera hacerlo, pues no, pues lo hago. O sea, sí, entonces ese es el proceso de aprendizaje. Y no sé, no tengo claro, pero yo me imagino que las universidades está pasando es cómo se aprende a aprender, ¿no? Ese es como el tema que me parece que tienen que estar las universidades y de alguna manera lo hacen. Es decir, yo, o sea, no puedo criticar las universidades. Yo pasé pues, todo esto que les digo que he estudiado y estos profesores que tuve, digamos, han sido muy importantes en mi manera de ver y entender las cosas, ¿no? Y es esa reflexión de, sí,
en eso, Camilo Laya es un crack en eso, ¿no? En eso él tiene un paper que se llama algo con vacas, cómo se produce la leche en las vacas, como un espectáculo de paper que es como los modelos tiene un cuento de cómo el paper empieza como con una frase que es una obra maestra, en mi opinión, que es como, este tipo hizo un modelo multivariado, súper sofisticado, para predecir cuánta leche se produce en Estados Unidos. Y el modelo no toma en cuenta las vacas. Si uno se pregunta qué se necesita para producir leche, resulta que las vacas son fundamentales. ¿Sí? Entonces, el mundo está lleno de modelos que no toman en cuenta las vacas, ¿sí? Que funcionan muy bien, ¿sí? Porque los datos tienen patrones y si uno encuentra un patrón, puede seguirlo y todo, pero esta capacidad de entender, esa es una idea que no, esa fue Camilo, o sea, los tutores, ese fue Camilo, que me lo enseñó, ese paper es de Camilo. Esa es una, bueno, bueno, los tutores, ¿no? Los tutores juegan un papel muy importante. Lo que yo les decía que yo, o sea, los profesores sí, uno, pues uno cuando es joven no los quiere, pero después uno grande empieza a reflexionar un poco y se mantenía razón. Bueno, Sí, yo bueno, creo que, eso con respecto a eso. La otra parte que el reto del trabajo conjunto entre universidades y empresas es el tema de los tiempos, ¿no? Y es que los tiempos de las empresas y los tiempos de las universidades no tienen nada que ver. O sea, las universidades toman mucho tiempo para cualquier cosa. Sí, bueno, lo miramos, tenemos un estudiante, cuando empiece, esa es como mi experiencia. Y pues hay que tener, si uno como empresa quiere trabajar con una universidad, tiene que tener esa paciencia. Sí, como si quiere desarrollar algo internamente o algún tipo de cosas así. Eso es como lo que yo veo. Las empresas necesitan una inmediatez que es como, pues es loca, ¿no? Pero no, pues hay que estar corriendo, hay que estar corriendo. El mundo de las empresas sí es de velocidad. claro. Bueno, creo que ese espacio, yo voy a darle el micrófono a Diana, que es nuestra coordinadora del departamento, y pues me gustaría que ella contara un poco acerca pues, de la maestría en ingeniería industrial antes de continuar con Pablo y de pronto alguna pregunta que se genere por ahí. Entonces, pues quisiera darle el espacio a Diana. Listo, gracias. Pues buenas tardes entonces a todos los que nos están escuchando. Pues les cuento, la maestría en ingeniería industrial es una maestría en el área de investigación y por el momento digamos que tenemos tres grandes subáreas como de profundización. Entonces hay una que es la parte de producción y logística, son sistemas logísticos y de producción. La otra que es el área de gestión de organizaciones y la última que es el área de investigación de operaciones y estadística aplicada. Digamos que la idea es reforzar un poco como los temas para las personas que son de profesión ingenieros industriales desde pregrado y que quieren continuar con su maestría, digamos que buscan reforzar un poco los temas que ya han visto en pregrado o probablemente especializarse como alguna de estas áreas. Digamos que este es como un camino muy claro para ello. O incluso profesionales de otras disciplinas, otras ingenierías, ciencias, etcétera, que de pronto lo que están buscando también es complementar un poco su formación con algo en ingeniería industrial, en este caso, en estos campos, pues digamos que eso también puede ser una alternativa. Digamos que más detalles, pues obviamente la idea también es que pues se acerquen a la coordinación académica y pues se puedan discutir como los casos particulares de cada uno. Pero algo que también quisiera aprovechar este espacio es para contarles un poco acerca de pues nuestro programa de asistencia graduada, como bien, pues digamos, lo comentábamos con nuestro invitado el día de hoy. Entonces, pues les estoy compartiendo aquí eh, súper sencillita una presentación. Ahí me confirma si se ve. Sí, se ve. Ah, listo. Bueno, entonces muy rápido, ¿qué es la asistencia graduada docente de maestría? Pues simplemente es una opción de financiación para los estudiantes que acaban de terminar su programa de pregrado o están terminando su programa de pregrado y que quieren continuar pues sus estudios de posgrado, digamos en este caso en maestría en ingeniería industrial. ¿Cuál es el beneficio? Básicamente, en términos resumidos, es poder trabajar al mismo tiempo que están estudiando. Entonces se recibe un salario, pues obviamente debido a una vinculación laboral directa con la Universidad de los Andes por una dedicación de medio tiempo
Digamos que estas actividades, como su nombre lo indican, es una asistencia graduada docente de maestría, que lo que se busca es brindar un apoyo especial pues a los cursos que tenemos en el programa de pregrado. Algunas de las actividades que realizaría pues la persona bajo el cargo de asistente graduado es dictar algunas clases complementarias, por ejemplo, de refuerzo a las clases magistrales principales de las materias de industrial, apoyar al profesor en la parte logística del curso como tal, la preparación de material para el curso, calificar, obviamente, el diseño de los exámenes, por ejemplo. Digamos que eso es como en términos generales, algunas visitas, acompañar a estudiantes a realizar algunas visitas de campo o incluso estar encargado como en la parte logística de esa gestión con algunas empresas para la parte de visitas de campo. Otro beneficio que nosotros tenemos es la infraestructura Uniandes. Entonces Uniandes pues cuenta con diferentes como espacios justamente para poder, estando uno acá trabajando bajo este escenario de asistente graduado, pues poder estudiar. Entonces pues están todos los escenarios de las bibliotecas y bueno, y todos los espacios que tiene la universidad, laboratorios y demás, pero en particularmente desde el departamento, digamos que tenemos pues como algún apoyo también administrativo que prestamos justamente para que el asistente pueda desempeñar muy bien sus funciones pues en el cargo. Adicionalmente está el tema de una beca. Entonces, las personas que son asistentes graduados están becados por el 100%, es decir, 8 créditos durante ese semestre que son asistentes graduados. Es decir, que, por ejemplo, si las personas que aplican en este momento a nuestros programas de maestría en ingeniería industrial, pues el próximo semestre recién arranquen su maestría, y si continúan, digamos, con los beneficios de la asistencia, podrían tener cubrimiento pues de toda la asistencia, como se indica acá. Entonces, tendrían 8 créditos en 2024, 10, 2024, 20 otros 8 créditos, o 2. E incluso en algunos periodos intersemestrales es posible tener también este apoyo de la asistencia. ¿Qué otros beneficios adicionales tenemos? Pues no solamente la oportunidad de desarrollar habilidades docentes o reforzarlas si de pronto una persona no tuvo la oportunidad de ser monitores del pregrado, aprender también, digamos, de los profesores que tenemos acá en el departamento. Como bien pues decíamos, hay varios profesores que trabajan en diferentes líneas. Y pues digamos ahí se puede tener la oportunidad incluso de pertenecer a alguno de los grupos de investigación del departamento, según pues obviamente la línea de orientación de cada estudiante. La oportunidad también de fortalecer nuevas temáticas de ingeniería industrial, si de pronto la persona, como decía, no es de formación de ingeniería industrial, o reforzar las cosas que vio en ingeniería industrial, pues obviamente desde otra perspectiva. La beca del 100% que ya hablamos, la posibilidad de generar vínculos y redes de contacto, no solamente a nivel nacional, sino internacional, por supuesto a través de profesores, a través de congresos, a través de actividades que desarrollamos acá en el departamento, y incluso hasta también en la misma interacción que se genera en los cursos cuando los estudiantes están apoyando esa labor como asistentes graduados. Esta asistencia es una experiencia laboral certificada en Uniandes, por lo tanto, si al final la persona pues necesita algún tipo de constancia de que estuvo trabajando en la universidad con estas actividades por medio tiempo, digamos, sin ningún inconveniente, pues no hay nada más fácil y tranquilo que estudiar y trabajar en el mismo sitio, justamente para poder garantizar con éxito que en esos 2 años aproximadamente, o en año y medio aproximadamente, pues se termina pues la maestría y pues junto con la asistencia graduada. ¿Cuáles son los requisitos? Pues, uno, estar matriculado en el programa de maestría, digamos en este caso particular, la maestría en ingeniería industrial, únicamente inscribir 8 créditos obligatorios en cada semestre regular, es decir, 2 cursos de maestría, no tener obviamente ningún inconveniente a nivel disciplinario ni académico, cumplir con las funciones del cargo, no tener otro tipo de vinculaciones simultáneamente ni dentro de la universidad ni por fuera. La idea es em, dedicación de tiempo completo y pues digamos tiene un contrato de exclusividad en donde es medio tiempo para trabajar, medio tiempo para estudiar. Y pues nosotros normalmente hacemos unas evaluaciones de desempeño que se hacen al final de cada semestre académico con el objetivo pues de garantizar que la persona siga cumpliendo como con sus funciones y se siga necesitando pues, en los siguientes semestres. La forma de vinculación, como les contaba, es un contrato laboral a término fijo por el semestre básicamente que se está contratando y esto pues se hace un contrato nuevo durante cada periodo. Para más información, si de pronto están interesados ya en las particularidades de la asistencia, en conocer cuáles son las vacantes que existen en este momento sobre la asistencia y demás, entonces dejo mis datos de contacto.
Mi correo electrónico es di-munos@uniandes.edu.co, o también el otro correo que tenemos es administración, rayita o guioncito en la mitad, y ind@uniandes.edu.co. Mi oficina queda acá en la universidad, edificio La Serna, piso séptimo, ML 707. Y también está mi teléfono por si acaso, pues digamos que quieren tener más información al respecto. Listo, ese sería Muchísimas todo. gracias, Diana. Muchas gracias, Diana. Bueno, ya para finalizar, Pablo, yo quisiera que usted se remontara en ese punto cuando usted era perdón, estudiante de pregrado. Y bueno, al final, usted por lo que nos contó, es que pues al final la historia resultó bien, iba bien. Yo ya me leí Pero toda la usted, ley. pero ¿qué consejo, o sea, recordando al muchacho que usted era en ese entonces, qué consejo se daría usted ya desde este futuro a esa persona que estaba terminando el pregrado? No, yo, sí, como ese consejo que me dieron a mí me pareció muy valioso, ¿no? Yo estaba, que es esa idea de priorizar el ser, ¿no? ¿Qué quiere ser? Y después, basado en eso, piensa qué hacer, y después, basado en eso, el resultado de lo que tiene. Ese me parece que es un consejo yo lo escuché cuando dirigía PG1, alguien dio una charla sobre eso, como tratando de dirigir a los muchachos en PG1 para que escogieran tesis, hicieran su tesis, y habló de eso, y me pareció, he tratado de seguir ese consejo, ¿sí? Ser, hacer, tener, y no voltear las cosas. Y porque uno a veces se enfoca en el tener, quiero tener estas cosas, quiero hacer y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Creo que ahí se confunde. Y bueno, y habrá unos en los que la maestría será para ellos y otros que no, y esto se vale. Es buen Claro. plan, eso sí les digo, es buen plan. Sí, seguro, seguro que sí. Es muy buen plan. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, ¿no? De verdad, tremendas historias, tremendas lecciones de vida, que yo creo que Sí, cualquiera sí. que escuche esta conversación, como que uno lo cambia bastante, me ha cambiado bastante en estos casi 55 minutos que llevamos charlando. Y de verdad, muchas gracias por la disposición, muchas gracias por las historias que nos contó y claramente pues seguiremos en contacto y pues más bien si alguien quisiera contactarle a usted por las mil historias que le contó, que nos contó, por incluso tiene algún proyecto que quiera contarle, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo contactarle a usted? No, bueno, mi correo es, ¿no? pelemoine@cnscol.com. Ustedes tienen mi correo. Yo soy lento para contestar correos, pues ténganme paciencia, no crean que soy antipático, sino que me desbordan. Y bueno, mi WhatsApp, ¿no? Yo 312-351-1368. Eso es como, no tengo más. Eso es, ahí me consiguen. Sí, Listo, pues listo, Pablo, eso es muchas bueno. gracias. Bueno, Claro que sí, muchísimas gracias. Estamos en bueno, contacto. entendido. Gracias. Vale, Hablamos. chao. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao, Gracias. chao.